Miren, primero hay que recordar algo. El artículo 3 constitucional ha sufrido hasta el 15 de mayo 12 reformas. Es decir, todos nos hemos ubicado en la reforma del 2013 para acá por las afectaciones. Pero si no hemos entendido antes cómo se ha desarrollado el contenido del artículo 3 constitucional desde 1917 hasta hoy, creo que el análisis de las 5 leyes secundarias que hoy se están construyendo quedaría muy poco certero. Les quiero decir que en 1917 el contenido del artículo 3 constitucional ni siquiera hablaba de educación. ¿Saben qué garantizaba el artículo 3 en 1917? La enseñanza primaria. Sí hablaba de la gratuidad, sí hablaba de la obligatoriedad, sí hablaba de la laicidad, pero nada más en la primaria. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué nada más la primaria? Hay que recordar que en 1917 el 92% de la población nacional era analfabeta. Es decir, la importancia del artículo 3 en 1917 tenía que ver con garantizar el alfabetismo en el país. Por eso nada más fue en la primaria. ¿Saben hasta cuándo se hizo obligatoria la educación secundaria? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de sus clases en la normal? ¿Eso no lo enseñan en la normal? Nunca, jamás. ¿No? Hay que echarle la reforma. Hasta 1993. O sea, de 1917 a 1993, la única educación obligatoria era la primaria. Las otras existían, pero no eran obligatorias. ¿Y ustedes recuerdan cuándo se hizo obligatoria la educación preescolar? ¿Tampoco? ¿Cuántos son de preescolar? Bueno, no levanten la mano. En 2012, la educación preescolar se hizo obligatoria en todo el país, en 2012. ¿Y la media superior? También en 2012. En la misma reforma se hizo obligatoria la educación preescolar y la media superior. Entonces, ¿son importantes las reformas? Sí, porque las reformas van adecuando el texto normativo a la realidad social. Decíamos, en 1917, pues no teníamos ni la infraestructura, ni el desarrollo educativo, ni el acceso a los centros escolares como para garantizar la obligatoriedad de la educación media superior o superior. Hubiera sido una locura garantizar en 1917 este tipo de educación. Es decir, una reforma constitucional, por supuesto que es necesaria en términos de que se va adaptando a las nuevas condiciones sociales y políticas y culturales. Y entonces la reforma al artículo 3, no todas han sido malas o negativas. Eso hay que tenerlo muy claro. El problema con las reformas al artículo 3 comenzaron con el salinismo. Es decir, la reforma de 1992, la reforma de 1993 y luego la reforma de 2013. Pero son como la misma. El sentido de la reforma del 92, del 93, del 2013 y una chiquita de 2016 iban exactamente en el mismo sentido. O sea, en términos normativos constitucionales, podemos hablar de un periodo histórico normativo que corre de 1992 a 2013, bueno no, a 2019, a la última reforma.
de la reforma al artículo 3 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019 para acá, corre otra historia. Y eso es importante que lo analicemos desde el punto de vista jurídico. Yo supongo que ya leyeron el artículo 3 constitucional con sus transitorios. Nada más que las leyes tienen una complicación. Las normas, para ser analizadas, se utilizan criterios de análisis y de interpretación. Es decir, la interpretación con la simple lectura de una norma no existe. Yo lo he dicho antes, para la interpretación de la norma, lamentablemente somos necesarios los abogados. Somos un mal necesario, pues, porque si las leyes todo el mundo las entendiera, pues entonces ¿de qué serviríamos nosotros? ¿No? Por eso son ambiguas, por eso tienen lagunas, porque nos dan chance de nosotros interpretarlas. Y este artículo 3 constitucional, ustedes seguramente han escuchado voces a favor, voces en contra. La semana pasada incluso algunos compañeros dirigentes de la CETEG de Guerrero, así como la sección 18, pero de allá, de Guerrero, me decían, oye, ¿por qué no nos mandas una interpretación normativa del artículo 3? Porque a la fecha todavía no sabemos si es bueno, si es malo, si tenemos que estar a favor, tenemos que estar en contra, si vamos ahora a los consejos técnicos escolares, no vamos a los cursos de la nueva escuela mexicana, no vamos, estamos a favor, estamos en contra, nos ayuda, no nos ayuda. O sea, como que no sabemos cómo identificar y cómo posicionarnos a partir de la reforma al artículo 3 constitucional. Porque sí tuvo cambios, muchísimos. Otras cosas no cambiaron, para bien y para mal. Primer cosa buena del artículo 3, se hace obligatoria la educación inicial y se hace obligatoria la educación superior para la educación superior que imparta el Estado. Es decir, no está contemplada como obligatoria la educación superior que brindan las universidades autónomas, como la Michoacana, como la UNAM, como la Autónoma de Querétaro, la de las autónomas no. O sea, va la Universidad Tecnológica, van los institutos tecnológicos superiores, todas las escuelas de educación superior que pertenezcan a la SEP o a organismos descentralizados de la SEP, no las autónomas. Por eso luego hemos dicho que la obligatoriedad de la educación superior no alcanzó hasta donde pretendíamos, es decir, las universidades autónomas también tendrían que ser obligatorias en términos de brindar la educación superior. De aquí, de este párrafo del artículo 3, emerge una de las primeras leyes secundarias, váyanlas anotando. La Ley General de Educación Superior. Va a haber una ley que va a regir la educación superior en todo el país, menos la de las universidades autónomas. Las universidades autónomas se rigen por otro tipo de normatividad y que tiene que ver con las universidades propiamente. Pero esa es la primera ley secundaria que tiene que construirse en el Congreso de la Unión. Otra cosa importantísima es que se deroga el párrafo 3, aquel que hablaba del servicio profesional docente y que nos obligaba a los docentes, técnicos docentes, directivos y supervisores a evaluarnos por lo menos cada 4 años para el desempeño y garantizar nuestra permanencia en el servicio. Para realizar evaluación para nuevo ingreso en el servicio y para promocionarnos en el servicio. Ese párrafo ya no existe y en cascada se abrogan también las leyes que dependían de este párrafo, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INE,
y por consecuencia desaparece también este organismo público autónomo constitucionalmente, que era el INE. Es decir, a partir de la publicación de este decreto el 15 de mayo, ya no existe ni la ley del servicio profesional docente ni el INE. Ya no existen, y eso es bueno. Las maestras y los maestros, reconoce el artículo 3, son agentes fundamentales del proceso. Antes no se daba este reconocimiento al docente, pero va más allá el artículo 3 y dice: se reconoce su contribución a la transformación social. Esto nos da una responsabilidad que antes no teníamos. Yo creo que es bueno. A lo mejor a algunos les va a parecer malo porque nos da más trabajo. A ver, no es la educación para que el alumno pueda subir de nivel económico o social. No es la educación para obtener mayores y mejores conocimientos. No es la educación para que se inscriba el alumno en el campo laboral. ¿Para qué es la educación? Para la transformación social. O sea, que la educación le sirva para desarrollarse y crecer integralmente el alumno, pero también su familia, su comunidad, su ciudad, su estado, su país y el planeta. Y esa es mucha chamba para nosotros. O sea, nuestro trabajo no va a poder ser solamente en el aula, va a tener que inscribirse como un trabajo comunitario. Y ya aquí Toño nos habló de eso. Se va a generar en lugar del servicio profesional docente algo que la Constitución señala como sistema integral de formación, capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Ya no hay evaluaciones vinculadas al desempeño para la permanencia, pero sí va a haber evaluaciones para mejorar el cumplimiento de los objetivos, fines y metas de la educación en términos del artículo 3 constitucional. Lo que ha dicho Andrés Manuel y lo que ha dicho Esteban Moctezuma es que van a hacer evaluaciones que van a servir para diagnosticar no solamente el trabajo del docente, sino el logro de objetivos. Y aquí eso me preocupa, porque hace años a un servidor le tocó ir a Quintana Roo a defender a algunos maestros que no querían hacer la prueba enlace. ¿Se acuerdan qué significa enlace? ¿Para qué era? Era el examen para identificar el logro académico. Esa es una cosa mala. Esta reforma recupera las evaluaciones para medir el logro académico, lo que hacía la prueba enlace, y que siempre estuvimos en contra de ella. Cosa mala, pues. O sea, un pendientito que tenemos ahí con el artículo 3. Dice también que se va a generar un sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Específicamente de aquí va a surgir una segunda ley secundaria. La ley del sistema, Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esta ley va a abordar cuestiones que tienen que ver con la admisión. Ya no le llaman nuevo ingreso, ahora se le denomina admisión en el servicio educativo, promoción y reconocimiento a través de procesos de selección que van a medir 3 cosas: conocimientos, aptitudes y experiencia. Es decir, hay una ley que sustituye a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ya no se llama Servicio Profesional Docente, ahora se llama Sistema Nacional para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pero es más o menos lo mismo. Admisión, promoción, ¿y qué más dijimos? Estímulos. No, esos son los rubros. ¿Qué rubros va a medir? Lo repito, conocimientos, aptitudes y experiencia. Esto está bien. ¿Por qué? Porque el servicio profesional docente solamente contemplaba conocimientos.
Es decir, el examen. Quería yo ingresar al servicio, examen. Quería promocionarme en el servicio, examen. No contemplaba ni las aptitudes ni la experiencia. Experiencia igual a antigüedad. Es decir, se recupera un criterio escalafonario de la fracción octava, apartado B del artículo 123 constitucional. O sea, en esta parte ya es congruente lo que contiene el artículo 3 constitucional con el apartado B del artículo 123 constitucional, que es algo que nosotros siempre estuvimos denunciando y exigiendo, que con el artículo 3 a partir de la reforma de 2013 se marcaba una diferencia en la connotación del trabajador en términos del apartado B del 123 y el trabajador de la educación constreñido solamente a lo que decía el artículo 3 con la reforma de 2013. Es decir, aunque pareciera que es lo mismo, es que, dicen algunos, es que vuelve a abordar lo del nuevo ingreso y evaluación y promoción y evaluación y estímulos y evaluación. Sí, pero eso incluso en nuestros procesos, en nuestras delegaciones y en nuestras zonas y en nuestro centro de trabajo ya lo hacíamos. Cuando quedaba una plaza vacante, por supuesto que evaluábamos al maestro, la antigüedad, la preparación, la actualización, la militancia sindical. Es más, tenemos hasta listas de prelación en nuestras zonas. Pues no le decimos evaluar, pero por supuesto que se valora lo que cada maestro tiene de experiencia, de preparación, actualización y de militancia sindical, ¿no? Y de aptitudes. Bueno, de aquí decíamos, es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Este artículo señala también con mucha concreción que se tienen que fortalecer las instituciones públicas de formación docente. Esto no lo había dicho el artículo 3 nunca antes, y en específico y en particular las escuelas normales. Se están reabriendo esas normales que en el peñanietismo se cerraron, como aquí la de Hidalgo, el Meche, donde incluso un compañero de esta región es el coordinador de esa normal, lo que es bueno, por supuesto. Una cosa que a mí se me hace muy buena pero inalcanzable, ojalá y me equivoque, tiene que ver con que el Estado garantizará el material didáctico, la infraestructura, el mantenimiento y las condiciones del entorno de los centros escolares. O sea, va más allá. Dice material didáctico, no tiene bronca. La infraestructura, a lo mejor no tiene bronca. Mantenimiento, no tiene bronca. Condiciones del entorno, eso sí tiene bronca. Pero es lo que nosotros hemos peleado. Nosotros hemos dicho, no es lo mismo que el alumno llegue bien desayunado, bien comido, a que llegue el alumno sin haber comido, donde lo que le dan en lugar de leche es pulque. Bueno, eso está chido, ¿no? Ojalá que a uno le dieran pulque en lugar de leche, pero sabemos que las condiciones socioeconómicas de los alumnos, por supuesto que influyen en su desarrollo educativo dentro del aula, por supuesto. Qué bueno que el gobierno hoy lo pone como una obligación del Estado, entendido como federación, como entidad federativa y como municipios. O sea, hoy tenemos más que nunca la posibilidad, junto con los padres de familia, de exigir a los gobiernos que cumplan con la mejora del entorno. Lo que antes no era era una cuestión de derecho internacional, pero hoy está en la Constitución. Habla sobre la educación inicial. ¿Hay compañeros de Sendy? No sé si es buena noticia o mala, pero yo creo que ustedes saben que hay un proceso de separación, de pasarlos de educación inicial a CAI,
y que eso puede ser bueno o malo. Ayer, por ejemplo, platicábamos con las compañeras de CENDI de Tacámbaro, donde decían que en educación inicial, es decir, antes del preescolar, tienen como 20 alumnitos, y en preescolar tienen como 80. Es decir, si hay una separación y al CENDI nada más le van a dejar la cuestión de inicial y le van a quitar la parte de preescolar, muchos CENDIs tendrían que cerrar porque ya no se justificarían. Ese es un problema. Lo venimos arrastrando del peñanietismo. O sea, esta cuestión era con la reforma anterior, pero como todavía no hay una ley secundaria que lo eche atrás, aquí tenemos un problema en educación inicial. Lo que dice el artículo 3 es que para hacer cambios en los objetivos y en los fines de educación inicial se va a tener que contemplar la opinión de los gobiernos estatales, pero también de los actores fundamentales en la educación inicial. Lo que anticipamos es que seguramente educación inicial y todos nosotros vamos a tener que entrar en una etapa de defensa de la educación inicial, porque les puede afectar no hacerlo a los compañeros y compañeras de educación inicial. De por sí ya tenemos 3, 4 años, a lo mejor más, donde el presupuesto asignado a educación inicial ha bajado de manera importante. Y eso no es en detrimento de los trabajadores de educación inicial, es en detrimento de ellos, pero también del universo que atiende educación inicial, de nuestros hijos, pues, y de nuestras hijas. Bueno, eso con educación inicial. Miren, menciona el artículo 3 también que habrá nuevos planes y programas. La bronca es que estamos en una etapa de transición donde ahorita, en términos oficiales, se trabaja con el plan 2011, con el 2017 y hay chilaquileado. Eso desde la parte oficial. Por eso aquí nosotros vemos muy importante que lo que abordemos en términos pedagógicos en nuestros centros escolares tiene que ser el PANAEC y el PEDECEM, porque si aquí obedecemos lo que dice la parte oficial, nos vamos a meter en broncas y vamos a meter en broncas a nuestros alumnos. No tenemos por qué estar inventando o por qué estar esperando a ver qué va a llegar en 2022, que es la etapa de transición del modelo educativo, y mientras hay utilizar libros, repito, de unos y de otros. Ya tenemos un PEDECEM, hay que aplicarlo. Y ustedes seguramente van a decir, pero es que dicen que es ilegal, que no se puede, que si metemos nuestros libros a las escuelas estaríamos violentando la norma. Bueno, pues el artículo 3, en su 4º párrafo, dice que la educación como objetivos tiene los de desarrollar integralmente al ser humano, colectivamente definido, que tiene que recuperar los saberes y conocimientos de nuestros pueblos originarios, impulsar lenguas y costumbres y cosmogonía de nuestros pueblos, de nuestras etnias, que debe desarrollar, hoy sí lo dice el artículo 3, las matemáticas, el civismo, la humanidad, el nacionalismo, la solidaridad humana, la historia, las matemáticas, la ciencia, la tecnología, un montón de cosas que adivinen qué, nuestro PEDECEM sí lo contempla. Es decir, nosotros no estaríamos violentando absolutamente ni una frase de nuestro artículo 3 constitucional si aplicamos el PEDECEM. Están muy güeyes los que dicen que el PEDECEM violenta el artículo 3 constitucional. Y si gustan, pues les mandamos o sea, ¿dónde dice el artículo 3? O que nos digan en qué parte el PEDECEM o el PANAEC violentan el artículo 3 constitucional. Por supuesto que no. De esta parte de cómo asume el artículo 3, hoy la educación, se va a construir una tercera ley secundaria, la Ley General de Educación. Aquí ya hay cambios. Hoy la educación, aparte de esto que les mencioné,
involucra una cuestión importantísima como es la educación con perspectiva. Es decir, identificando que nuestros alumnos son diferentes. Y es una educación que respeta los derechos humanos en la educación. O sea, no es la educación como una función del Estado, como una función del derecho público, donde la educación es una cuestión administrativa. No, se reconoce a la educación como un derecho humano internacionalmente consagrado. Hoy la educación es diferente en su concepción constitucional. Aquí me preocupa algo, pues esto es bueno, pero tiene algo malo. Meten a la educación inclusiva queriendo sustituir la educación especial. ¿Hay compañeros de educación especial? Híjole, pues son a los primeros que se los va a cargar. A ver, educación especial y educación inclusiva, nosotros hemos dicho que se apoyan. O sea, para que la educación sea inclusiva, tiene que fortalecerse desde la educación especial. Lamentablemente, desde el gobierno federal anterior, han querido desaparecer la educación especial y en su lugar imponer la educación inclusiva, confrontándolas, lo que es una aberración. Las dos se apoyan y entonces lo hacen en términos de ahorro presupuestal. A ver, ¿por qué tenemos escuelas de educación especial si un maestro de educación regular puede atender alumnos con necesidades educativas especiales? Y entonces seguramente ustedes saben que en nuestras escuelas regulares estamos obligados a recibir alumnitos y alumnitas con discapacidad. Y que en nuestras escuelas regulares estamos obligados a recibir alumnitas y alumnitos que sean de algún grupo étnico. Es decir, no nada más es la educación especial, sino la indígena. Y ya quiero ver que algunos de nosotros nos manden a trabajar a una zona maya, o bueno, a una zona aquí de la meseta. ¿Cuántos de aquí hablan purépecha? Pues ya, vale. Inscríbanse el siguiente verano. Porque la educación inclusiva lo que refiere es que en las escuelas regulares tenemos que recibir alumnos que antes atendía educación indígena y que antes atendía educación especial. Y díganme si una escuela de las nuestras está adecuada para que una silla de ruedas entre al baño. Materiales braille. Sí saben lenguas de señas, ¿no? Están completamente desfasados ustedes de la grosería, ¿sí? No, pero no, bueno, eso sí, pero entonces nosotros tenemos una opinión. O sea, no es que vayamos contra la educación inclusiva, es que no debe desaparecer la educación especial para que la educación sea completamente inclusiva. ¿Quién va a ser el más afectado de que, a ver, que llegue un alumno a nuestras escuelas invidente o completamente cero audición o un síndrome de Down o uno con hiperactividad y el trastorno de déficit de atención? Bueno, repito, hay maestros que dicen que no pueden ni con los normales. Pues con un alumno de estas condiciones, y pobre alumno pues, porque lo que vamos a hacer es tenerlo ahí nada más. O sea, el que va a sufrir las consecuencias no es el maestro, es el alumno. Y eso está pues muy canijo. Eso es algo malo, chinga, ¿vale? No es, siéntate allá. No, una disculpa si me extiendo. Era más lo que traíamos, pero a ver, ya para terminar. Bueno, esto de la inclusión es importante, porque la educación especial y la educación indígena, pues obviamente corren riesgo. Va a haber otro sistema. Un sistema nacional de mejora continua de la educación. Es la cuarta ley secundaria.
Ley General para la Mejora Continua de la Educación. Esta va a ser coordinada por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y presupuestaria. Es decir, desaparece el INE, decíamos hace rato, pero va a aparecer un centro y una unidad dependientes de la SEP que van a coordinar todo esto que tiene que ver con la mejora continua de la evaluación y con el seguimiento del logro académico. Y aquí va a emerger una cuarta ley que le va a dar atribuciones a este nuevo centro. ¿Qué es lo bueno? Aunque dicen, no, es que desapareció el INE, pero va a haber otra cosa igual. No, no son iguales. El INE tenía autonomía constitucional, no dependía de la SEP. Su jefe del consejo del INE era el presidente. Este nuevo centro depende de la SEP. Sí tiene autonomía, pero técnica y presupuestaria, es decir, para el manejo de sus recursos, pero depende de la SEP. Sí va a hacer evaluaciones, pero para identificar el logro académico. Dicen ellos que para mejorar, para el cumplimiento de los objetivos. Aquí no podemos confiarnos. Hay que ser muy cautos, porque evaluar al alumno, digo, así nació la evaluación del desempeño. Quisieron evaluar al maestro a través de evaluar al alumno con la prueba enlace. O sea, medimos el logro académico del alumno, pero también medimos el del maestro. Y acuérdense que este logro académico va a ser una parte importante para poder ascender o promoverse y para poder tener un estímulo. Aquí quiero aclarar algo sobre los estímulos. La semana pasada anduvieron circulando mensajes que decían, a ver, cuidado maestros de carrera, porque con el nuevo sistema de estímulos, los de carrera van a perder carrera. No es tan así. Son las broncas de interpretación normativa. Lo que dicen los proyectos de reglamento sobre los incentivos y los estímulos es que va a haber un tope máximo. Y si los de carrera ya ganan igual a ese tope o más, no les va a convenir este nuevo sistema de estímulos. ¿Por qué? Porque pues ya ganan más. Si van a este nuevo sistema de estímulos, sí perderían carrera magisterial. Por ejemplo, los de carrera en el nivel E, que ganan bastante, muy diferente de lo que gana un maestro sin carrera o de los niveles más bajos. Pero si un maestro está en carrera en el nivel A y no supera el tope, por supuesto que puede ir, siempre y cuando no sobrepase el tope. O sea, sí hay limitación, pero es una limitación en términos del tope máximo que puede recibir un docente. Acuérdense que uno de los principios del gobierno federal tiene que ver con la austeridad y con evitar los salarios estratosféricos. O sea, sí los estímulos, pero con medida. Bueno, hay una quinta ley, la Ley de Ciencia y Tecnología. Son las 5 leyes secundarias que van a emanar de esta reforma al artículo 3º constitucional del 15 de mayo de 2019. Solo quiero, para terminar, por lo menos para un servidor, esta reforma al artículo 3º, por supuesto que tiene avances sustanciales, importantísimas, en la definición de sentar las bases de la nueva educación. La Constitución no determina bien a bien lo que nosotros vamos a tener que hacer en el aula. O sea, creo que mucho del trabajo para mejorar la educación no viene completamente del texto constitucional, sino de lo que nosotros vamos a tener que hacer para convertirnos en eso que dice ahí, agentes para la transformación social. Pero además eso siempre lo hemos presumido, ni modo que ahora nos rajemos. Siempre hemos peleado ser eso. Ahora que la Constitución nos lo da, a toparle. Como dice, no pidas porque se te puede conceder, y nos lo concedieron.
Otra cosa, en los planes y programas ya está establecido para la Ley General de Educación los programas de lectoescritura. Nuestro programa hoy de neurolingüística tiene un antecedente, y más aquí en Marabatío, que es la lectoescritura precisamente. O sea, mucho de lo que hoy tiene el artículo 3 es propuesta del movimiento magisterial nacional y mucho de aquí de Marabatío. Ahora hay que cumplirlo. Otra cosa buena, por lo menos para un servidor que estoy más de cerca con los compañeros que fueron despedidos injustificadamente por razones inherentes a la evaluación, es que el transitorio tercero de este decreto del 15 de mayo dice textualmente así: quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General de Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A partir de esto, si ustedes se dan cuenta por los medios de comunicación, ya se están reinstalando a los compañeros que fueron injustamente despedidos, que tienen hoy 2, 3, 4 años sin percibir salario. Aquí en Michoacán esto como que no nos duele mucho, porque aquí no hay ningún cesado. Bueno, por haber ido a la evaluación o por no haber ido. Algunos nos cesaron, ya luego nos reinstalaron, pero no fue por la evaluación. Y entonces eso es importantísimo. Por esos 800 compañeros que mencionó Toño. O sea, para nosotros eso es oro molido. Porque los compañeros van a recuperar su trabajo con su antigüedad, con todos sus derechos, sus salarios caídos. No es un tema fácil, pero ganamos. Gobiernos que se burlaban de nosotros, que eran completamente insensibles e indolentes a la necesidad de las compañeras y compañeros, a sus familias que se quedaron sin recibir un salario, sin recibir servicio médico, compañeras con cáncer que recibían tratamiento en el ISSSTE, pues les quitaron el ISSSTE, compañeras con riesgo de perder sus casas porque dejaron de pagar los créditos hipotecarios de Foviste. O sea, no es una condición fácil, ¿eh? Los compañeros que resistieron en estos estados, de verdad, tienen que pasar a la historia, porque mucho gracias a ellos es que logramos detener esta reforma. Aquí también, por supuesto que aquí también, pero esos compañeros enfrentaron condiciones de verdad difíciles. No es que no les paguen en 5 días o 6 días, o que no le paguen bonos. No, es que no les pagan nada, ni madre, nada. Les quieren quitar la casa y les quitan el servicio médico. Y antes de terminar, la federalización para los estatales, ¿quieren que les diga la verdad o no? Yo no creo que se vaya a dar en el 2019. Las cuestiones presupuestales se mueven por ejercicios fiscales del 1 de enero al 31 de diciembre. No hay vuelta de hoja. No hay otra, hasta que cierre el año. Lo que no se dio, puede haber modificaciones, pero esas se dan antes de los 6 meses del ejercicio presupuestal. Hombre, me estoy haciendo bien chingón en eso de los presupuestos. Pues me toca revisarlo. Entonces seguramente no va a haber en 2019. Ahorita estamos en la etapa de diagnóstico. La Secretaría de Educación en Michoacán tiene un desmadre. A ver, ¿cuántos de aquí están en nómina en un centro de trabajo, en plantilla en otro? ¿Cuántos? Bueno, esa es una observación. Primero. Segunda, ¿cuántos compañeros están ejerciendo funciones diferentes a las de su clave presupuestal? Es decir, son docentes, pero están en una supervisión, maestra Beleche, o están de apoyo en una biblioteca, o en un aula de medios, o en la dirección trayendo tortas, qué sé yo, pero haciendo alguna cuestión diferente a la que su clave presupuestal dice. Esa es otra observación. O sea, sí es un relajo. No lo han provocado ustedes, ni los sindicatos. Ha sido la autoridad educativa. Bueno, el secretario de Educación
cobra como secretario de Educación, pero además cobraba horas federales, lo que es ilegal. O sea, imagínense, si el titular de la Secretaría de Educación está irregular, no, pues entonces todo eso se va a tener que resolver. La federación no va a recibir las cosas como están. Se tiene que resolver antes y eso yo no sé cuánto vaya a tardar. Las comisiones sindicales son otra bronca. ¿Qué dice la ley para las comisiones sindicales? Que tienes que hacer licencia sin goce de sueldo. Otra irregularidad. O sea, no va a ser tan fácil, ¿eh? No va a ser tan fácil. No me extiendo más. Quiero agradecerles mucho y nada más les recuerdo una cosa. Hay que fortalecer la organización sindical. A partir de esta última quincena que no les pagaron en el tiempo a los estatales, no soy adivino. Ah, no, pues sí, tú también eres estatal, ¿eh? Así va a ser. Así va a ser. Si estamos así nomás esperando que un comunicado de prensa, reprocho enérgicamente que Silvano no nos pague. Es que el trato diferenciado me ofende. O sea, nomás se burlan de nosotros. Si no nos ponemos las pilas para en lo político, lo pedagógico, lo jurídico, lo popular y todo, defender nuestros derechos salariales, vamos a tener problemas. El aguinaldo y las demás quincenas, vamos a tener problemas. De una vez se los anticipo, para que vayan viendo qué hacen. Y como colofón, los sindicatos desde hace 200 años que existen, todos los sindicatos, su primer objetivo, el primerito, no el único, pero sí el primero, es defender los derechos laborales y salariales y de seguridad social de los trabajadores. Y sindicato que no defiende derechos laborales, de seguridad social y salariales de los trabajadores, es todo menos sindicato. Club de amigos, mafia, pandilla, no sé qué sea la sección 18 ahorita. Camarada. No sé qué sea, pero si no empieza a defender los derechos de los trabajadores, entonces no nos sirve. No digo que desaparezcamos la sección 18, digo que la fortalezcamos. Digo que hoy es igual de necesario que hace un año, que hace 2, que hace 5, tener una organización sindical fuerte, sólida. Porque construir la alternativa no es una cuestión que nos vaya a resolver Andrés Manuel. Andrés Manuel no va a democratizar el CENTE, él no va a hacer la chamba que nos toca a nosotros. Y para democratizar el CENTE, antes vamos a tener que democratizar la sección 18. Gracias.